Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos con ustedes, como no, una semana más. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Los contenidos ya más o menos lo saben ustedes, pues es hablar un poco de lo que es la competición del motor que tenemos en Aragón. Próximamente tenemos ya la baja. Este fin de semana va a ser la, no sé, 41, creo que es edición de subida a Borja. Muchas, bueno, llevamos ya perdida la cuenta. Y luego, pues un poco actividad que tenemos aquí pendiente de otros muchachos aragoneses que han participado. Les daremos cumplida información. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Pues muy bien, aquí tenemos a todo un experto, Emilio Gracia, delegado de la empresa Bull Racing y luego pues preparador también. ¿Y cómo te podemos nombrar? ¿Manager también de algún muchacho, de algún piloto? Hacemos de todo, ahí estamos, en tiendas, Vales para talleres, todo. suspensiones, Muy es lo que bien. toca. Sobre todo el que conoce él es el tema del off-road, de la moto de campo que se suele decir. Y vamos a hablar un poco pues, de lo que sería el campeonato de España, el campeonato de Aragón. Ahí estamos ahí luchando varios pilotos. Y también pues eso, tenemos unas imágenes que las empezaremos a pasar enseguida. ¿Cómo ves tú de momento el campeonato de España, Emilio? Bueno, va bien, ha habido alguna falta de fechas de las categorías pequeñas en 65-85 porque han suspendido un par de pruebas y no, esperando que queden fechas nuevas a partir de septiembre. Oye, me comentabas algo de un piloto muy querido en Aragón, de Ander Valentín, ¿qué es lo que le pasó? Pues en la última carrera tuvo una lesión, tuvo una caída, se rompió algo del dedo gordo y nada, de la mano. Y ahora ya está recuperado y ir a hacer la campaña del verano de Supercross por Francia y España. ¿Hay pruebas aquí de Supercross en España? Sí, este fin de semana hay una en Madrid, no recuerdo el nombre del circuito, que van los chicos pequeños, irán los pilotos de aquí de Zaragoza, de Bernadaur, Sí, de sí, sí. Bonavilla, de Codonal. Y luego el 8 de agosto está el Supercross también de Cuevas de Almanzora, que es un Supercross que hacen todos años muy bueno. Entran unos 8.000 personas, se quedan sin entradas y la verdad que hay bastante afición ahí. Son nocturnos, los hacen el sábado por la noche y la verdad que está bastante bien. Oye, ¿qué diferencia hay realmente entre el Supercross y el motocross? Más o menos, la moto suele ser la misma o a lo mejor quizás con algún recorrido más corto porque hay menos rectas. Sí, normalmente las motos de motocross y de supercross son las mismas, ponen desarrollos más cortos. El supercross normalmente suelen hacer en circuitos más pequeños, tipo estadios, campos de fútbol. Tienen unas rampas de salto como más empinadas y es acelerar, salto, frenar y entrar. Y los circuitos de motocross pues, son más al aire libre, montañas, más rápidos. Oye, ¿hay algún límite? Me lo pregunta muchas veces la gente. ¿Algún límite de velocidad que no se puede superar en un circuito de motocross? Que yo sepa, no. Creo Ya cuando se que preparan y los homologan, me sí, imagino que la sí, federación ya dará cuenta y tomará. sí, hay una medida máxima de circuito, una anchura mínima y Ujú. Bueno, ¿y qué tal Rubén Fernández? ¿Cómo lo ves? ¿Va a liderar el campeonato de España? pues bien, cuando viene aquí la verdad que Es muy bueno, es ¿eh? muy bueno, claro, es piloto oficial de Honda HRC, A nivel mundial hablamos. hace podios en el Mundial, en la categoría de MX1 y bueno, es uno de los pilotos ahora mismo estrellas en el Mundial y español. Sí, señor. Butrón, háblanos de Butrón, ¿no? Yo lo veo un poco nervioso cuando conduce, ¿no? Tú ves a Rubén Fernández y parece un señor delante de la moto, oye, realmente no te da sensación de que vaya a la velocidad que va, ¿no? Pero sin embargo ves a Butrón y lo ves subiéndose por los terraplenes, intenta alcorzar. Háblanos de Butrón un poco, tú que lo conoces más Sí, directamente. Butrón tiene una conducción más agresiva, es piloto agresivo y en cambio lo que dice Rubén Fernández, Prado, Ander, Ander también es muy es súper parecido. fino y no parece que vaya a hacer buenos tiempos en el crono y ahí cuentan. En cambio Butrón es tipo a Carbonero, que ahora es piloto español, va líder en el Campeonato de Europa, corre con Bus Francia, yo llevo la delegación para España y ya te digo, va con la placa roja todo el campeonato de Europa, ahora han salido a correr al Supercross americano y la verdad que tiene también una conducción como tipo Butrón, de agresivos, de fuerza. Se le nota. Y luego hablas con él y también, ¿eh? También, sí. Hablas con Rubén Fernández, lo que tú quieras, sin ningún problema, le preguntas por todo, por su familia, por el bigote que se ha afeitado, por lo que sea,
pero Butrón es parco en palabras y intenso. Oye, por ejemplo, Gerard Congo, lo hemos visto correr también en Aragón aquí, ha corrido varios circuitos, tuvo el año pasado un accidente fuerte precisamente en Calatayud, tuvo que pararse la carrera. Es buen tío, anda muy bien, ¿eh? Sí, Gerard, la verdad que es un buen piloto, sí, sí. Ha Además, sido campeón de España de 85, es un tío rápido. Ahora está corriendo con GasGas, con Mequitec, Campeonato de España, y la verdad que va muy bien. Además, lo que hablamos también de Rubén, es un chaval humilde, un chaval está ahí con su padre, con su manager en lo que sería su autocaravana, y no, te transmite buenas sensaciones, de verdad. Sí, cuando va por el paddock, muchas veces no coge la bicicleta o la moto eléctrica, va andando, va saludando a los chiquillos, firma autógrafos, se va a la moto y la verdad que no se esconde, y eso la verdad que la afición lo agradece. Oye, Butrón corre con KTM, ha corrido siempre, ¿no? Sí, está corriendo ahora mismo el Campeonato de España con KTM, con TRT, el equipo de TRT Sevilla, que es concesionario de KTM para allí. Oye, Samuel Matías Nilsson, estos son de Segovia, me parece, aunque no, bueno, están asentados en Segovia, pero su padre viene del norte y Sí, fue un gran piloto, ¿eh? sí, fue un buen piloto del Mundial, sí, sí. Samuel ahora está corriendo con Triumph en la categoría de MX1, ¿no? ¿Está corriendo? Sí. Sí, MX1. MX1. Sí, va a cuartos, ¿sí? Sí, exacto, está corriendo con Triumph, compañero de Braceras y de Prat del equipo. Y bueno, es una marca que lleva 2 o 3 años en el Campeonato de España y en el Mundial, y la verdad que se agradece que haya marcas nuevas, que no siempre sean las 4 de siempre. Sí, antes teníamos Yamaha, KTM, alguna Honda y poquito más, porque Sí, Honda, Suzuki... Kawasaki, Yamaha y luego ya todo el grupo KTM, que es KTM Husqvarna GasGas, que es lo que inunda el circuito, y ahora parece que está viendo, pues Oye. empiezan a ver alguna Beta, alguna Triumph, alguna Ducati, y ya quieras que no, pues las parrillas nos dan un poco más de color. Valentín corre con Triumph también. Con Triumph también, sí. Tuvo un problema aquí cuando corrió en Calatayud que se le salió la cadena. Se Sí, dejaron se le rompió la cadena. Se Sí. le rompió. Se le rompió la cadena y estaba recién cambiada, por lo que me dijeron. Sí. Por lo que sea, pues algún fallo de cadena o... Pero aquí en teoría, salvo que se ha recuperado ya desde la mano, ahora va bien. Si va a correr el Sí, Supercross, hace sí, falta sí. forma física, Sí, ¿eh? Me hablé esta semana con él, que me pidió unas cositas y dice que eso, que tenía ya prácticamente hasta agosto, todos fines de semana ocupados. Oye, y en MX2, ponnos si querés, por favor, unas imágenes ya del Campeonato de España que se celebró en Calatayud. Más o menos vamos a ir comentando. Adrián Monet, muchacho espigadillo, altísimo, también anda bien, ¿eh? Adrián va muy bien, sí, va muy, muy bien. ¿Corre con? Piloto... Está corriendo también con KTM, con TRT. TRT. En TRT es MX2. las siglas que quiere decir TRT. TRT, pues no sé las Pero siglas. sea una promoción de alguna empresa o algo. Es un concesionario de KTM Sevilla, es KTM GasGas. Ah. Es TRT Motorcycles, que es como se llama la tienda. Oye, el motocross de Calatayud, el circuito, qué pasada, ¿eh? Es un circuito natural, pero espectacular, como fíjate tú, los saltos que son capaces de andar esta gente. Yo no, tienen que tener una forma física estupenda, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es un circuito exigente, natural, la verdad que los saltos son espectaculares y la verdad que también para el espectador se ve muy bien desde el centro, puedes ver prácticamente todo el circuito. Bueno, tú llegaste a correr también en motocross algo, ¿no? Sí, hicimos varios años de Campeonato de Aragón, sí. A un nivel... ¿Qué recuerdo tienes? A un nivel básico, pero a ver si hacíamos, porque lo mío era la velocidad. Pero bueno, estuve 8 o 10 años corriendo en campeonatos de Aragón y algún regional vasco también. Pero bien, bueno, en veteranos, la categoría de veteranos, pues bueno, para mantener la forma física y la verdad que... Oye, ese salto que hemos visto, el que bajas ya para entrar en meta, es un salto ciego. ¿No os ha asustado un poco? Sí, ese... Porque impresiona, ¿eh? Ese yo ni me imaginaba hacerlo. Yo hacía mitad y entrábamos. La verdad que sí, que las rampas son muy empinadas y la bajada también, y hay que medir muy bien la caída porque si no quedas corto, rebotas o vas al plano. Oye, pues sin embargo te voy a decir una cosa, en ese salto es donde menos accidentes he visto yo. Sin embargo, en este circuito hay algún salto que, sobre todo cuando haces la subida después de, o sea, inicia la recta de salida, giras a la izquierda, un pequeño badén y subes para arriba. Ahí he visto más en ese sí, porque se forma algún bache en la entrada de Este es el ciego que hablamos, que es un salto ciego que asusta a cualquiera porque el piloto no sabe ni lo que hay, ni dónde va a caer, ni se da idea. Este es Rubén Fernández, me parece, con su Honda ahí, que fue el que ganó la prueba realmente.
Es lo que decimos, es una nueva sensación, ¿verdad? Muy bien preparado el circuito Calatayud, ¿eh? Sí. Sin una gota de polvo ni nada. Lo preparan muy bien, sí, sí. Van regándolo la semana de antes, van haciendo tempero y la verdad que muy bien. Tienen medios también, ¿eh? Porque Sí. tienen hasta un Caterpillar ahí de su propiedad, que lo tienen ahí cerquita del circuito, para labrarlo, para aprisionarlo, para mejorar saltos, reformar roderas si hace falta. Ahí estamos viendo a Butrón. ¿Este es Butrón? ¿El segundo? No me acuerdo, es que ahora voy un poco despistado. No me acuerdo Ese cuál será era. el que salta ahora del equipo. Pues muy bien, y por otra parte, hablamos ya, si te quieres, el Campeonato del Mundo. Lucas Cohen es un piloto que le lleva 68 puntos al segundo, a Jeffrey Herlings. ¿Cómo es el Campeonato del Mundo? Porque también me imagino que de vez en cuando le darás vuelta a lo mejor a estos pilotos a ver cómo van. Hombre, la verdad que los Cohen son dos hermanos, son espectacular cómo van. Ha subido, sobre todo este que estará en el Mundial en MX1, han subido como la espuma, de estar en un europeo ganando, a MX2 ganando y ahora en MX1 también. La verdad que el piloto es espectacular cómo van, los dos, hay uno que va un poquito mejor, pero tiene una buena proyección. Aquí se corren dos pruebas del Campeonato del Mundo, ¿verdad? Se corrió una en Almonte, en Huelva, y se corrió otra en el País Vasco, en Galicia, ¿puede ser? No, O antes se corría, por lo menos. El año pasado se corrió una prueba, ¿no? Se ha estado haciendo varios años en Sanadú, en Madrid, y este año ha sido en Almonte. Querían haberlo hecho en Lugo, en el circuito de Prado, pero al final no lo han hecho. De Mundial solo se va a hacer una ahora. Ajá. Aquí en España. Ahora ha sido esta carrera hace 3 fines de semana. Hemos corrido en Águeda, en Portugal, que es un circuito que va mucho español, por estar cerquita. Y también, la verdad que el circuito lo preparan muy bien. Y los saltos y todo el espectáculo que tiene para los que van a verlo, se ve el circuito prácticamente todo desde varios puntos. Bueno, tú llevas varios pilotos, ¿no? Sí, llevo varios. Llevamos... ¿A quién llevas tú y en qué categoría más o menos? Pues mira, llevamos en el Campeonato de España de 65-85 y féminas, llevamos a 2 pilotos de 65, que es Alonso Tribaldos, piloto muy rápido, va adelante en el nacional. El otro día en el Campeonato de Europa hizo primero y tercero, que hizo segundo en la general del europeo. Dentro de 2 semanas va a la final del europeo, que también estará adelante. Luego llevo a otro chico de Tenerife, de 65, en 85 llevamos a Lucas Croci, que son de Costa Rica, que viven aquí en Pinseque. Sí. Llevo también a la hermana, que va corriendo en féminas. ¿A Julieta? A Julieta. ¿Qué tal anda Julieta? Va muy bien, va cuarta en el Campeonato de Europa, con 125, porque ahí separan las categorías de 125 y MX2, y en el Campeonato de España va sexta, que sí que se corren todas completas, con 125 2 tiempos y 2,5 4 tiempos. Pues eso, alguna vez hablamos con ellos, con los hermanos Croci, pero es muy importante, y tú lo sabes, en estas categorías pequeñas la familia, ¿verdad? Yo siempre estoy ahí, pues están los padres ahí encima de ellos, pendientes de que no se despisten, de que vayan en condiciones con su ropa, con todo. Y oye, pero que son capaces, y una vez hablé con los Croci, el viernes, o el sábado, no sé si fue el viernes o el sábado, corrieron en Italia, o en Eslovenia, ya no me acuerdo, y el domingo estaban corriendo en Manzoni. Sí, corrían en Italia y vinieron para correr el Campeonato de Aragón, sí. Fíjate tú, Ahora, lo que es afición, ¿eh? Ahora se ha cogido el padre de vacaciones, que está yendo y viniendo de Costa Rica aquí, porque tiene la empresa allí, y se ha cogido 4 semanas o 5 de vacaciones, y han estado haciendo el europeo con Lucas de 85, iba de piloto invitado del Mundial con Costa Rica. Bueno. Esta semana tienen, no me acuerdo dónde me han dicho, el europeo con Julieta, y a la semana siguiente ya correrán en otro sitio y ya bajarán. Bueno, van a estar un mes entero por toda Europa con la autocaravana, con las motos, entrenando y corriendo. La autocaravana es importante, porque si tienes que ir por todo esto a base de hoteles y a base de... Es un pastón lo que te gastas, ¿eh? Sí, no. La autocaravana vale dinero, pero una vez que la empleas le sacas... Y luego es la única manera de estar en el circuito
pues atendido con tu nevera para hacer comida, para ir Tu para echarte una ducha, siesta, una ducha, acostarte. sí. Sí, no, Sí, está muy porque bien. si Sí, claro. antiguamente íbamos con la furgoneta y el coche y estabas ahí todo el día sentado en una silla y con la nevera, ahora la verdad que Con un los montón de tiempos han hielo ahí cambiado. por encima Sí, y sudando como como un animal. sí, sí. Yo recuerdo también, pues eso. Fíjate tú, yo en tiempos corría motocross, iba con una Seata y metíamos la moto por la puerta lateral cruzada con una Pulsan MK8, ¿qué era? MK7 o MK8, y ahí la atábamos con 4 cuerdas y por todos los circuitos, por Botorrita, por Zuera, por donde fuera. Una Seata que, madre Sí, mía, como aquello antiguamente, eran aventuras. cuando mi padre corría a velocidad, metía en la 4L la moto y tira millas. Sí, 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 no, no, así era, ¿eh? Ahora no se ha súper profesionalizado, pero casi ya se tiende un poco a hacer algo más lógico y más natural, porque claro, lo que decías tú de tu padre, te pegas un palizón ya para ir con el coche y la moto, luego entrenas, luego no sé qué, y luego volver para aquí. Ojo, que había gente que, si nos retrotraemos a años antes que tu padre, mi amigo Agustín Ailagas, que falleció el hombre hace años, tenía la moto con sidecar. En el sidecar cargaba la moto de carreras y se iba por los A pueblos, correr, a sí. donde hiciera falta, donde haya una carrera. Joder. Sí, sí. Te toca conducir, te toca montar la moto, hacerte de mecánico Sí, de todo. y correr y volver. Bueno, pues desde luego que sí, estamos viendo aquí el circuito de Calatayud, que es una maravilla. Ahora también hay que decir que el Ayuntamiento de Calatayud y todo lo que es los organismos que, bien sea Diputación y demás, echan una mano, porque si no, estas cosas sería prácticamente imposible, ¿no? Oye, hablamos un poco de la baja. La baja, 41 edición, en Teruel. Lógicamente, ¿no crees, porque tú y yo antes fuera del micrófono lo hablamos, Emilio, que a veces este oscurantismo que tienen es un poco incluso perjudicial? No nos dejan saber dónde van a ser los tramos hasta prácticamente el día antes. No sabemos los pilotos que van a venir. Algo con eso se pierde también, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, lo del tema de los tramos es casi una obligación para que la gente no entrene días antes, porque si no los que viven por aquí cerca estarían entrenando los tramos, ya lo sabrían, con lo cual eso suele ser siempre secreto. Lo que no entiendo por qué no se sabe la lista de inscritos. Yo he estado mirando a ver si podía ver la lista de inscritos y no, como hablábamos antes, no he conseguido ver qué pilotos vienen ni de motos ni de coches. Pone que es récord de participación, con casi 900 Sí, porque ahora hay participantes. muchas categorías. Ahora hay categorías de, vamos, de FIA, de todoterreno, Campeonato de España lo mezclan también. Un poco, vamos a decir, se ha perdido el espíritu de aquellas primeras bajas. Yo, cuando llega la baja, lo digo todos los años. A la baja venía la gente a participar y a intentar ganar, porque era una de las pruebas más duras que había en Europa. Porque era correr 1000 kilómetros, primera fase, 800 kilómetros años después, pero non-stop. Igual, claro, ahora tú realmente haces un rally sprint de tierra de 180 kilómetros y otro de 200, y es que ahí puedes ir a fuego sin ningún problema. A fuego hablamos de más de 200 por hora, no sé, luego hay zonas con su límite de velocidad. Pero claro, los equipos oficiales tienen todas las ventajas, porque es que terminan esa rally sprint de tierra que digo yo de 180 kilómetros, le suben el coche en un potro, le quitan el cubrecárter, le cambian filtros, aceites, pastillas de freno, casi que las ruedas, y claro, luego vas tú con tu Suzuki Santana a participar o con tu Toyota Land Cruiser y dices, bueno, con las mismas ruedas, con el mismo cubrecárter y con el mismo aceite, pero no los 4 días. Los 4 días, los 3 sí, días. sí, sí. Antiguamente las bajas eran muy duras, era de las pruebas más duras que había en España y en Europa, de 800 kilómetros, 1000 kilómetros cada día, la prólogo viernes, sábado todo el día pilotando y el domingo lo mismo. Y ahora creo que en los 3 días no se hace lo que antes se corría en un día solo. Claro, es que ahora cuentan los tramos neutralizados. Cuentan para que lleguen a un mínimo, porque claro, la prueba para que sea categoría FIM, pues tiene que tener un mínimo de kilómetros. Pero claro, ahí te meten también los tramos neutralizados, que a lo mejor si estás en Teruel tienes que subir hasta Calamocha, que ya son casi 80 o 90 kilómetros, y luego tienes que hacer luego la bajada, pues ya son 150 o 160 kilómetros, que no son carrera, Claro. pero esos cuentan. Entonces, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que se siga haciendo en Aragón. Es una carrera a nivel internacional. Una pega pongo yo porque siempre me gusta sacarle un poco las prólogos, por ejemplo. Tú haces la prólogo, lógicamente. Orden de salida, ojo, no el de la prólogo, no.
el que la organización dice. ¿Por qué? Porque primero están los de categoría fin, que son los 10 primeros son muy buenos y los otros tienen mucha pasta para correr. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú has podido hacer un cuarto o un quinto de la Scratch, pero no te hagan salir el cuarto del quinto. Tienes que comerte los 10 muy buenos de la FIN, más los otros 20 o 30 paquetes, y luego tienes que empezar a adelantar a los paquetes porque, Y claro, comerte el polvo de y todos. comerte el polvo de todos, Sí, con lo sí. cual te estás jugando porque tú sabes lo que es una carrera de baja. Adelantar es complicado, ¿eh? Cuesta, Y sí, más con una cuesta. moto. A lo mejor llevas un buggy de estos fabulosos No, con 5 amortiguadores por rueda, no tienes problema, pero... y el polvo dificulta mucho, no ves si hay un bache, si hay un cortado, Claro, sí. eso sí puede traer problemas y riesgos innecesarios, sí. Y otra cosa también, esto lo organiza siempre un poco una empresa, normalmente creo que es Octagon, ¿no? Este año, creo que aún le tocaba Octagon, no lo sé. Pero que sepamos, ¿tú te acuerdas de aquellos rallies que había raíz de Zuera, raíz de Fuente de Ebro, 500 kilómetros non-stop? Coño, hay motoclubs muy buenos que organizan las pruebas si se le dan los medios. Claro. Ahora, claro, si tú... no, es que ahora esto no puede ser porque es un tema de medio ambiente que está prohibido y tal. Pues, macho, pues si a Octagon se lo das, dáselo también a una empresa o a un equipo. Bueno, se quiso hacer una vez un raíz entre Sariñena, Fuentes y Suera. Y al final, pues problemas técnicos no se pudo hacer. Pero que sepan que aquí hemos hecho pruebas como el raíz 500 kilómetros de Fuentes de Ebro, que era 500 kilómetros sin parar. O sea, lógicamente parabas a echar gasolina en los puntos de repostaje y se hacía, y venían los mejores pilotos que corrían la baja y franceses también, ¿eh? Sí, el Rey de Zuera también tenía mucho nombre. El de Zuera Era también, un sí. Rey de Zuera que la verdad que se hizo varios años y muy bien. Sí, quizás el más largo era, Zuera no eran 500 kilómetros, pero casi cerca de 400, y en Fuentes recuerdos a Javi Moreno, que era uno de los organizadores, que fue presidente del Motoclub de Fuentes de Ebro durante muchísimo tiempo, ahora ya ha desaparecido, pero bueno, sinceramente lo hacían y lo trabajaban muy bien. Pues nada, Emilio, gracias por tu participación, por tus explicaciones de cómo va el motocross, de tus historias. ¿Seguimos, te parece bien, comentando alguna cosita más tarde? Claro que sí. Bueno, pues con esto despedimos la primera parte del programa y empezaremos ahora enseguida con alguna cosita, alguna no tan buena porque nuestro amigo Bernat tuvo un accidente, pero bueno, ahora hablaremos de todo ello. Muchas gracias. Pues muy bien, como decimos, aquí estamos de nuevo. Miguel Bernal nos decía la semana pasada que le hicimos una entrevista en el Espacio Ebro cuando Motorland preparó una fiesta para, dijéramos, recordarnos que el último fin de semana de agosto y primer día de septiembre tenemos el Campeonato del Mundo de MotoGP, Moto3. Y ahí está Miguel Bernal. Corría este fin de semana en Jerez. Tuvo mala suerte, la verdad es que sí. Tuvo una caída muy fuerte a 209 kilómetros por hora. Esta mañana hemos hablado con su padre. Fue un susto bastante... Pero bueno, ya el chico está mejor, se está reponiendo, muchas magulladuras. Pero bueno, con ganas realmente de volver de nuevo a los circuitos. Estos chicos tienen una pasta especial, ¿verdad que sí? Bueno, ya sabes que cuando eres joven, entre la preparación física que haces, los entrenamientos, estiramientos, tienes que ser un poco de goma porque si no, estás todo el día lesionado. Sí, además Miguel se prepara, tiene su preparador físico, su gimnasio, él se corre todos los días 7-8 kilómetros, haga frío, haga calor, es como un auténtico profesional, ¿eh? Y luego, sí, dime. Físicamente, en cualquier deporte de la moto, sobre todo motocross, pero velocidad también implica mucho el de estar físicamente muy bien. Si no, al final de manga lo pasa factura. Sí. Lo notas. Su padre, como decimos otras veces, tiene una escuela de pilotaje, ¿eh? Y bueno, pues como decimos, hemos hablado también con él, Miguel está ya mejor, se está reponiendo, ya estaban viniendo por aquí para Zaragoza y preparando pues nuevas carreras. Que se reponga pronto y suerte para él y a ver que tenga un poquitín más de suerte porque va muy bien, ha hecho pruebas, hizo podio en el Campeonato del Mundo Junior y también en el Campeonato de Europa Superstock de 600, entonces toda suerte del mundo, venga. También Nayara Trampal, hablamos otras veces, hablamos con su padre, Nayara es una chiquita de 15 años, corre con la marca Yakar, son unos buggies, unos carcross que se fabrican en Galicia y le estamos viendo. Y este fin de semana corre precisamente el sábado y el domingo corre en Galicia, tendremos noticias de ella y le estamos viendo, hizo podium en la última carrera. Y también, pues eso, tuvo un poco mala suerte porque en la carrera anterior el autocross es una condición muy agresiva.
ahí en cuanto se mete uno por el medio, entonces se montaron una rueda con otra, la chica volcó, dio una vuelta de campana, se quedó con el coche cara abajo, igual lo mismo, por muchas contusiones, pero esta gente son de una pasta especial, tiene una preparación muy buena, se recuperan enseguida y que está corriendo este fin de semana, correrá en Galicia, le deseamos toda suerte del mundo. ¿Qué más tenemos? ¿Consejos de bricolaje tenemos algunos? Sí. Bueno, pues nos los vas poniendo si te parecen. Es un vídeo muy cortito. Muchas veces, Emilio, tú que eres un gran profesional, las grandes marcas ¿qué nos hacen? Pues ya tenemos nuestro GPS, bueno, montan sus GPS, su software y demás, pero no lo universalizan. ¿Y qué ocurre muchas veces? Pues que esos software que tienen son muy limitados. Luego, por ejemplo, tú quieres hacer diferentes, cambiarte una aplicación y tal, imposible. Hablamos de las mejores marcas, y grandes marcas, no quiero con esto decir nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora, como todo en la vida, los chinos, que son los dueños de la tecnología, que hacen cosas buenas y muy buenas, aquello de que, esto es chino, hombre, habrá cosas malas, lógicamente, pero en tecnología son los auténticos dueños. Entonces, para cualquier coche, como en este caso este precioso coche, pues te montan una pantalla en la que tú puedes disponer del software original del coche, que lo veremos enseguida, y luego todo lo que quieras. GPS, aplicaciones, Spotify, puertos USB, lo que tú quieras. Lo manejas desde el joystick central que está donde no el freno a mano, porque estos coches no tienen freno a mano. Ahora veremos que desde el... ¿ves? Simplemente con el joystick que tenemos abajo, donde estaría la palanca de cambio, te permite manejar todo. O sea, revolvemos, podemos ver... está mal visto, pero bueno, este coche estaba parado. Estos software, estos aparatos, como están hechos para venderse en todo el mundo, hay países muy permisivos que te pueden y te permiten ver la televisión mientras conduces. Yo aquí no lo puedo entender, pues en España no. Lógicamente, simplemente son unas... Bueno, tienes que estar con el freno a mano echado y con el coche parado y ver lo que tú quieras, porque hay que entender que tienes un ordenador y puedes ver una película de lo que dibujos animados para los niños, lo que tú quieras mientras estás con el coche parado siempre. Ahora veremos lo que decimos. Recuperamos el software original, tenemos nuestro GPS y es una auténtica maravilla. Ahora ya para cualquier coche, no es que este coche que lleva, no. Ahora hay para todos los coches. Tú te metes en las páginas técnicas ya y tienes tú pedazo pantallón, siempre más grande que el que llevas, y te permite pues acceder a todo. Ahora vamos a ver, pues eso, cómo estamos para atrás. Esto es, dijéramos, el software original del coche. Lo estamos viendo y lo manejamos todo desde abajo. ¿Ves? Tenemos software original del coche, que no lo hacemos, si nos gusta, lo llevamos así, y si no, pues ponemos el sistema CarPlay o Android Auto, que a través de la entrada auxiliar lo podemos meter. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y decir, pues, si ustedes se les queda un poco justo, un poco corto, infórmese y compren un equipo en condiciones para que no tenga ningún problema, porque luego además, esto lo bueno que tiene, que luego tú puedes actualizar sin ningún problema. Tú quieres actualizar un equipo original y tienes que ir a la casa, que te lo actualicen, descargarte un software, a veces se puede, a veces no se puede, pero sinceramente, estos aparatos nos permiten toda la tecnología a nuestro alcance. Por una parte, y luego tenemos, como no, ahora hay que viajar. Aquí tenemos en Aragón una montaña fabulosa como son los Pirineos, lógicamente Údar y Jabalambre también, y el sistema ibérico no lo vamos a dejar, que son la parte del Moncayo es preciosa y la parte de Údar, Jabalambre, no te digo nada de los pueblos que hay por ahí. Mosqueruela, toda esa zona, tengo amigos ahí y son auténticos reyes en su pueblo. Bueno, pues... consejos de Centro Zaragoza. Sabes que Centro Zaragoza está en Pedrola. Siempre investigan y ayudan para que la gente mejore su forma de conducir, sean más seguros y estudian diferentes aspectos siempre sobre la seguridad. Forman técnicos también. Lo único tiene una pega al vídeo, que el vídeo está pensado y grabado hace pues 2 o 3 años y la baliza no era obligatoria. Entonces, nos van a decir que si tenemos un problema en una carretera de montaña, que pongamos el triángulo. Bueno, añadan ustedes que sobre todo pongan la baliza. Les dejamos con estos consejos de Centro Zaragoza y luego volvemos con ustedes. ¡Qué calor! Aquí no se puede estar. Me voy a la montaña.
Veo que tenéis ganas de apuntaros, pero ya sabéis que me gusta ir seguro. Además, las carreteras de montaña presentan características que dificultan la conducción. La adherencia disminuye si llueve y en algunas zonas es algo más que habitual. Además, suele haber una peor iluminación y los trazados tienen bastantes curvas. Cerciorarnos de que el coche se encuentra en condiciones óptimas para circular. Antes de iniciar un viaje, conviene que nuestro vehículo pase una inspección en el taller, donde revisarán, entre otras cosas, el estado mecánico, los limpiaparabrisas, la luneta térmica, los niveles de líquidos, el alumbrado y la presión y dibujo de los neumáticos. Si el coche nos deja tirados en lugares poco transitados o de difícil acceso para los servicios de carretera, no lo vamos a pasar nada bien. En cualquier caso, siempre podemos sufrir una avería en el momento más inoportuno. Si nos pasa, tenemos que detenernos fuera de la calzada si es posible y ponernos el chaleco reflectante antes de bajar del coche para señalar la posición del vehículo con los triángulos de preseñalización. Otros consejos es que llevéis el depósito de combustible lleno y cojáis una linterna, ropa de abrigo y un teléfono móvil por si acaba haciéndoos falta. ¿Ya estamos preparados? Pues vamos a comenzar nuestro viaje. Ascender un puerto exige más a la mecánica del vehículo. Tenemos que engranar una marcha y adecuar la velocidad para que el vehículo circule en un régimen de vueltas adecuado a la situación. Al encontrarse subiendo, la parte delantera del vehículo está más alta que la parte trasera, así que el peso se desplaza hacia la parte de atrás. ¿Qué provoca esto? Pues que si tomamos curvas a una velocidad excesiva, se podría producir un subviraje, es decir, la parte delantera del vehículo podría no llegar a girar tanto como pretendemos. Al ascender un puerto, las curvas deben tomarse a una velocidad moderada, pisando el acelerador ligeramente desde el principio hasta el final de las mismas, pero no para adquirir una mayor velocidad, sino para vencer la resistencia provocada por la pendiente y así mantener la velocidad constante. Durante un descenso también resulta importante moderar la velocidad y mantenerla constante. Para ello tenemos que engranar la marcha adecuada para que actúe el freno motor. En descensos prolongados, esta velocidad será normalmente la tercera, aunque evidentemente dependerá de cada vía y de las circunstancias en cada momento. El freno se presionará suavemente cuando se requiera una reducción adicional de velocidad. Eso sí, ni se os ocurra hacer el descenso en punto muerto. Cuando el vehículo desciende, su centro de gravedad se desplaza hacia la parte delantera, y si frenamos, este desplazamiento es todavía mayor. Es por eso que al tomar una curva descendiendo, es más probable que se produzca un sobreviraje, es decir, un giro excesivo de la parte trasera del vehículo. Cuando sea necesario frenar bruscamente, tenemos que tratar de hacerlo en línea recta, puesto que si lo hacemos con el volante girado, lo más probable es que perdamos el control del vehículo. Las carreteras de montaña suelen ser más peligrosas. Hay curvas con mala visibilidad, cambios de rasante, accesos y salidas de caminos y a veces hasta animales salvajes que cruzan la calzada. Si además la iluminación no es buena, la conducción se hace todavía más complicada. Así que ya sabes, extrema la precaución y para descansar frecuentemente, ya que la atención requerida en este tipo de carreteras es mucho mayor. Id con cuidado. A ti, Emilio, te viene un poco la vena esta de las motos de tu padre, ¿no? Sí. Tu padre fue Emilio Gracia, como tú. Emilio Gracia, un gran piloto aragonés, sobre todo en aquellos principios donde se corría aquí en Aragón, en el parque. Tu padre empezó corriendo en esas carreras. En el Parque Grande, sí. El Parque Grande, que se decía, y luego también por diferentes pueblos. Hemos tenido noticias de él que corrió en Madrid, en Guadalajara, en muchos sitios. Lo que decimos también, que hay diferencia de cómo se corría antes a cómo se corre ahora. ¿Tú realmente has sacado algo de las motos que corría tu padre? Pues yo he visto motos muy buenas que tenía. Tenía una Derby Run, una Run. Sí, una Derby Run. Una auténtica maravilla, ¿eh? Me acuerdo de pequeño de verla en casa, de Sí. montarme y... Sí, porque además, yo no sé tu padre cómo se podía meter, porque yo me he intentado meter y en esa moto hay que ser, o un tío muy hábil como sería tu padre, pero son motos muy largas, pequeñitas, estrechas, Estrechis, sí. Y pesar poco. Sí. No sé cuánto pesaría tu padre, imposible. A mí no sé, no arrancaría la moto. Eso es porque era joven, entonces ya cabía, ¿sabes? Hay que ser joven para entrar en esas motos. Bueno, Sí. pues recordando aquellos tiempos de las carreras antiguas y demás, vamos a traer una moto, es una R51/3 de nuestro amigo Antonio Sábado. Es un experto conocedor de lo que sería todo lo que es la marca BMW
Antigua y Zundab Antigua son las motos realmente que se fabricaron hasta la Segunda Guerra Mundial y un poquito después. Luego ya evolucionó mucho el mercado, ¿no? Él dice que no es un experto, pero Antonio, yo pienso que en BMW y en Zundab, vamos, con tus datos y tu cabeza, es de lo que más hay aquí en Aragón. Pues tenemos un vídeo, unas imágenes, las vamos comentando con Antonio y luego volvemos a despedir el programa con Emilio. Muchas gracias. Modelo deportivo de 500 centímetros cúbicos, se llama BMW R51/3 y fue presentado en el Salón del Automóvil de Ámsterdam de 1951. El chasis fue tomado del modelo anterior que la sacaron, que es la 51/2. Esta /2 es la primera que hicieron y no habían hecho muchas modificaciones en el motor. La primera que hicieron, pero hablamos después de la guerra, ¿no? Sí, de esto es después de guerra, cuando los americanos le empezaron a dejar hacer motos grandes. Entonces, esta es una válvula sin cabeza, controlada por un árbol de lebras central, y vuelve a establecer los estándares de esta prestigiosa marca en términos de manejo, suavidad y deportividad. En la carrera de los 6 días de 1951 el modelo pasó la prueba deportiva con gran éxito. Pero también la BMW R51/3 también demostró sus cualidades para largas distancias. Esta se hizo en construcción desde 1951 a 1954. Costaba 2.750 marcos alemanes. Es un motor boxer de 2 cilindros de 494 centímetros cúbicos, 24 caballos a 5.800 revoluciones y una velocidad punta de 135 kilómetros por hora. Estamos con Antonio Sábado, experto en lo que sería el mundo de la BMW clásica. Antonio, tenemos aquí como tú estabas diciendo una BMW modelo R51/3 del año 52. Correcto. Bueno, primero quería hacer una breve exposición de este modelo, de dónde viene. Este modelo que se hizo en el 51-52, cuando los americanos les dejaron hacer motos grandes, de grandes... Correcto. Y esto, exactamente, esto ya después de guerra, ¿vale? Pero esta moto, prácticamente toda ella, podemos ver que es una moto del año 38. Esta moto en el año 38 la hicieron derivada de la R5 y de la R6. Esta es la R51, 61, 71, hicieron varias motos. Entonces estas motos, el equipo de competición de BMW del año 37, dijo uno de ellos, un ingeniero, porque eran todos chavales jóvenes, dijo, hay que ponerle amortiguación trasero, porque antes iba fija, como una bicicleta, fija, un amortiguador trasero. Y todos los compañeros pues se reían, no querían saber nada. Total, que él se metió en esto y al final empezó a ganar todas las carreras porque le confería unas características que tal. Todos quisieron pues hacer esta moto así. Entonces se empezó a hacer esta moto, digamos, para gente pudiente. Era muy cara en aquella época, digamos, estamos hablando del año 38, que es cuando se presentó en el salón. Y no, en aquella época no lo sé, no tengo datos. Esta que tengo yo, esta se presentó con 2.750 euros, marcos alemanes, en el año 51. En aquella época eran motos muy caras y entonces, pues, aparte eran solo para carretera. En la guerra se dejó de fabricar y se hicieron, pues claro, la guerra. Cuando pasó la guerra, como esta era una moto poderosa, pues la quisieron hacer y le hicieron mejoras, como son la caja de cambios, tal, no tenía manetas invertidas, habían puesto focos, en fin, y lleva magneto. Entonces una moto que con batería, que yo le he puesto batería a esta moto, pero no hace falta que lleve batería para ponerla en marcha, no, porque la magneto hace eso, para que la batería le da, cuando estás en stand-by, digamos, o sea, en ralentí, pues la batería le da potencia al faro. Pero bueno, volviendo a esta moto, pues eso, pues las características son que son prácticamente igual que la que hicieron en el año 38.
Sí, bueno, pues ya sabemos que los alemanes han sido siempre cabezas cuadradas, pero lo tenían todo totalmente analizado, escrito, dirigido, todo. Entonces hay un archivo que es de BMW Classic en Alemania que te mandan toda la historia de la moto si le mandas el número de chasis y el número de motor. Yo es lo que hice para ver la trazabilidad o cómo esta moto había llegado a España, porque esta moto, y me mandaron lo siguiente, esta moto fue fabricada el 6 de mayo de 1952 y entregada el 21 de junio de 1952 al importador de BMW, la técnica Errut, no lo sé decir en alemán, en Marruecos español. Cuidado, estamos hablando de Marruecos español, el año 52. En el año 56 es cuando se hizo el concordato y Marruecos se independizó. Como después se verá, lleva matrícula de Ceuta. ¿Por qué lleva matrícula de Ceuta? Pues porque eso, en el año 56 pasó a Ceuta, porque se independizó Marruecos. Entonces esta moto está toda original, tal como eso. Aún tengo el asiento trasero que también llevaba, lo que pasa que no me gusta porque me tropiezo al ponerla, y entonces lo llevo sin asiento y me gusta más así la moto. Pero es una moto prácticamente original al 100%. Sí, bueno, esto seguro fue un militar al que yo se la compré en Madrid, que el hombre ya murió. Y este militar pues estaba destacado allí y fue a Marruecos a comprarse la moto, pero le encamisaron porque esta fue y iba para un corredor. Claro, esta moto era para correr. Pero bueno, por lo que fuera el corredor no quiso y la vendió, y la compró este hombre y se la quedó. Y así hasta, no sé, ya no sé cuánto hace que la compré, hace 10 o 12 años. Y entonces el hombre era militar y eso, pues llegó a España, en Madrid, estaba en Madrid, y yo, pues como me gusta porque la estructura es igual que la del año 38, es idénticamente igual, ya te digo, cambian las manetas, cambian algunas cosillas, pero la estética, o sea, el chasis, las ruedas, o sea, todo. Y el motor, por supuesto, cambia porque también es mejorado, está mejorado. No, a ver, la moto teóricamente sale con 135 km/h, hora punta, pero vamos, claro, pero yo de 120 no he pasado, porque la normativa son 120, y yo de 120 no he pasado, ni la he probado, o sea que, y tampoco soy para correr, entonces... Sí, son frenos de tambor, nada más, con zapatas. Sí, bueno, pero frena. Yo le cambié las zapatas, le cambié todo esto, y la verdad es que frena muy bien. No, el de delante, el de detrás, no tengo ningún problema. O sea, quiero decir, la moto va fantástica. Oye, Antonio, vemos que cada cilindro lleva un carburador, ¿no? Claro, son 2 carburadores, son Bing, y originales también, con su número de serie, derecha o izquierda, porque claro, que además tienen mano, ¿no? Sí, tienen derecha e izquierda, y es así, no pueden ir de otra manera. Y bueno, pues ya veis, también, si te das cuenta, es cambio al pie, que en aquella época, cuando le hicieron la primera en el año 38, era novedoso. De hecho, si miras por este otro lado, verás una palanquita ahí. Sí, ¿La ves? ¿La ves esta palanca? Pero cuando se sacó esta moto, como había gente que aún estaba acostumbrado a llevar aquí en el depósito la palanca de cambios, se podía pedir con palanca de cambios en el depósito. Ajá. Y llevar las dos, porque había gente que, claro, no estaba acostumbrada al cambio de pie. Y entonces, bueno, se dejó esa palanca ahí, y bueno, si la quieres la usas, y si no la usas, lleva su bomba de inflado de ruedas. Lleva la bomba que está aquí, ¿no? Exactamente. Oye, lo que vemos que como todas las BMWs tiene un cardan, ¿verdad? Sí, esta es con cardan. Y no variaron. Las BMWs de aquella época eran todas con cardan, sí. Está aquí el cardan. Oye, es finito además, ¿eh? Sí, aquí ves, puedes cambiar. Ahora está, ¿ves? Y pues ya tiene otra velocidad metida. Ya lo veo, sí. Muy bien. Filtro de aire. Oye, ¿esto que lleva aquí qué es? Encima del depósito. ¿El qué? Esto es la caja de herramientas. Esta se hace así.
Muy bien, creo que la llevas además con tus bujías. Sí, sí, todo. Exactamente, siempre hay allí, por si acaso, Y después aquí tenemos en el faro, tenemos este piloto que nos dice cuando vamos en punto muerto se enciende. Por ejemplo, si ahora yo la pongo en marcha y está en punto muerto, ya se ha encendido. ¿Lo ves? Ya. Y entonces ya pues lleva el faro todo, Lleva un buen faro, lleva ¿no? un fusible, la llave de contacto, ¿no? la llave de contacto, que así se actúa y ya vemos que está produciendo energía y tal. Si no tuviera la batería se pondría en marcha igual, porque es magneto. Entonces, a mí me gusta esta moto porque... Oye, vemos los frenos que hemos dicho son Eso ya es. unos radios tremendos, ¿eh? Esta amortiguación es la clásica de BMW y es la que me gusta a mí. Después aquí sacaron una con un muelle, la siguiente del año siguiente, con Un muelle con muelle externo de goma. Pero a mí no me gusta eso. Me gusta... Explícanos, Antonio, para qué vale la mariposa esta que va aquí en mitad del manillar. Bueno, pues esta mariposa, que en principio parece que no sirve para nada, es para cuando la moto llevaba sidecar. Es decir, para el sidecar, que aquí si veis, aquí tiene una bola, ¿la veis? Sí. Vale, después llevaba en esta parte delantera, llevaba otro soporte, Otro amarre, sí. otro amarre y otro amarre que iba por aquí, creo que iba. Yo como no llevo sidecar, pues no está. Y entonces esto le da más, ¿cómo se dice? Más dureza al movimiento horizontal del manillar. ¿La podemos arrancar? Va. Arrancar la moto? Yo creo que sí, que no habrá ningún problema, porque hasta aquí hemos venido. El sonido es espectacular. Bueno, Antonio Sábado, gran amigo de este programa y gran amigo de las motos clásicas, sobre todo BMW. Muchas gracias por tu explicación, ¿de acuerdo? Venga, encantado. Hasta lo próximo que podamos hacer y yo aquí estoy, a lo que queráis. Muchas gracias, Venga, hasta luego. Bueno, pues después de estas imágenes con la moto R51/3 de nuestro amigo Antonio Sábado, ya perdonarán ustedes que tuvimos que grabar en el monte y había un calor que para y las chicharras, oirán casi ustedes más al cri 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 de la chicharra que a nosotros, pero bueno, es un sonido natural y da gusto estar allí. Lo próximo que decimos, tú ya preparas a la gente para la Cueva de Almanzora, para el Supercross. Para el Supercross, sí. Bueno, pues que tengáis mucha suerte, Emilio. Gracias. Como decimos, este fin de semana se celebra también una nueva edición de la Subida a Borja. Hay más de 40 pilotos inscritos. Vayan con tiempo porque la carrera de montaña hay que ir con tiempo porque, claro, una vez que ha empezado tú ya no te puedes mover. Tienes que ir un poquito antes, una sombrilla, unos buenos bocadillos, unos botellines de agua y seguramente que habrá una carrera bastante interesante. Emilio, muchas gracias por tu participación. Gracias a Un vosotros. placer como siempre. Igualmente. Y les despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.